¿Cuál es la... Gloria a Dios. Bien, amigos, hemos entrado a la parte central del programa y hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante acerca de lo que es el pecado y también sobre la ideología de género, si es que la ideología de género es pecado. Para entenderlo mejor, vamos a ver un video sobre lo que es la ideología de género y después usted va a sacar sus propias conclusiones. Adelante con el video de la ideología de género. La ideología de género, tal como su nombre indica, es una idea, no tiene un fundamento biológico. Considera que nuestro género, masculino y femenino, es producto de la influencia del entorno social y familiar. Vemos que esta idea se ha levantado con fuerza con nuestros hijos, intentando manipular sus mentes, diciéndoles que no nacen ni hombres ni mujeres, sino con sexo neutro, con el fin de hacerles creer que la sexualidad no la definen los rasgos biológicos, sino que esto puede variar de tal manera que cada uno tenga derecho a elegir a su gusto por el tiempo que quiera el género sexual que más le guste. Esta ideología culpa a la sociedad y a los padres por obligar a los niños a ser niños y a las niñas a ser niñas. Ellos llaman a esto un problema y tratan de solucionarlo anulando cualquier diferencia entre ellos, tanto biológica como psicológica. ¿Y cómo hacen esto? Sencillo, no usan armas, sino la manipulación y el engaño utilizando los medios de comunicación y el sistema educativo para implantar su falsa y destructiva enseñanza. Pero, ¿qué es exactamente lo que busca esta ideología? Primero, busca una falsa igualdad entre hombres y mujeres, confundiendo a los niños sobre su propio sexo. Segundo, promover la homosexualidad, la bisexualidad y toda la agenda LGTB. Tercero, busca transmitir que todos tenemos el derecho a experimentar el placer sexual, sin necesidad de generar cualquier vínculo afectuoso. No podemos permitir que enseñen esto a nuestros hijos. De lo contrario, ¿dónde quedará la inocencia, el pudor, el amor propio? ¿Dónde quedarán los valores y principios si no nos unimos en contra de esta agresión a la niñez? Si dejamos que esto avance, ¿en qué mundo crecerán nuestras futuras generaciones? Y ahora que ya sabes en lo que consiste realmente la ideología de género, ¿estás dispuesto a levantarte contra esta ideología o piensas quedarte de brazos cruzados mientras dañan la inocencia no solo de nuestros hijos, sino de cada niño del mundo? ¿Dejarás que otros eduquen a tus hijos? La Iglesia de Cristo se opone rotundamente a la ideología de género y defendemos el modelo de familia creado por Dios, base de la sociedad y de la vida. Estamos unidas para enviar un mensaje claro y contundente. Nuestros niños son de Dios y hoy nos ponemos en pie por ellos. Gloria a nuestro Dios. Bien, hemos podido ver el video sobre la ideología de género y usted tiene que sacar sus propias conclusiones. Pero en realidad vamos a hablar sobre el tema de lo que es el pecado y la ideología de género, si es pecado o no es pecado. Desde un punto de vista de Dios, ¿qué es el pecado? Cuando hablamos del pecado hablamos de toda actitud que es contraria a la voluntad de nuestro Dios. Ese es pecado. Tenemos, por ejemplo, muchos pecados, como es mentir, robar, matar, adulterar, fornicar, emborracharse, y hasta los pecados más pequeños, que para Dios no hay pecado pequeño ni pecado grande, para Dios pecado es pecado. Es toda actitud que es contrario a su voluntad. Si usted pelea con su hermano, es pecado. Si usted insulta a alguien, es pecado. Si usted habla mal de alguien, es pecado. Y la Biblia dice que el pecado nos separa de Dios. En Isaías 59, en el versículo 2, dice que nuestras iniquidades y nuestras maldades causaron separación entre Dios y nosotros. De modo que como lo dijo también el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Hay algo muy importante que la Biblia también dice, que es palabra de Dios,
que por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, el pecado es una infracción, el pecado es una actitud que es contraria a la voluntad de nuestro Dios. Y la pregunta es sobre si todos pecamos o hay alguien que no peca. En la Biblia dice que si alguno dice que no ha pecado, le hace a Dios mentiroso, porque Jesucristo vino por los pecadores. En 1 de Juan dice claramente, en la primera carta del apóstol Juan dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en el versículo 10 de 1 de Juan capítulo 1 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. De modo que el hombre tiene que venir a los pies de Cristo y recibir a Jesús como su Salvador para poder ser perdonado de sus pecados, para poder ser justificado. Porque el hombre no puede justificarse por sí mismo, o sea, no puede limpiarse de sus pecados porque uno, que el hombre es creación de Dios y la responsabilidad del pecado ha salido de él mismo, porque la palabra de Dios dice que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, Dios hizo que todo era bueno, pero la palabra dice que el hombre buscó su propio mal, su propia perversión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el hombre no puede justificarse a sí mismo. Yo no puedo decir, yo me justifico delante de Dios haciendo obras buenas. No puedo decir, yo si hago esto, hago el otro, ayudo acá o ayudo acá a tal, ya estoy delante de Dios limpio o no tengo ningún tipo de remordimiento pecado. No, la palabra dice que todos hemos pecado, desde un punto de vista de Dios, desde un punto de vista de la creación, desde un punto de vista bíblico. El pecado nos separa de Dios, nacimos sin pecado, pero el problema fue que nuestros primeros padres pecaron y hemos heredado una naturaleza pecaminosa. Entonces, en el mundo nosotros podemos ver muchas personas que tienen diferentes formas de pensar acerca de la vida. Quizás de repente muchas personas pueden decir, yo no le hago mal a nadie, o quizás muchos pueden decir, no, yo no soy tan malo, o muchos pueden pensar, no soy tan mala persona. Pero no se trata de lo que tú pienses, no se trata de la idea que tú tengas, no se trata de la ideología que tú puedas tener, porque muchas personas pueden pensar de diferentes formas o de diferentes maneras y pueden decir, no creo que yo sea malo, no creo que lo que haga me aleje de Dios o me separe de Dios. Y muchas personas, inclusive en el mundo podemos ver personas que no son malas, entre comillas. Podemos ver personas que son como personas buenas, pero como les digo, no se trata de lo que yo piense, no se trata de lo que los demás piensen, no se trata de lo que yo crea, no se trata de lo que yo quiera creer. Lo que se trata es simplemente que la palabra de Dios, esta palabra de Dios que es la Biblia, me está hablando y me está revelando que el pecado me ha separado de Dios y que yo necesito la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vemos en el mundo muchas maneras y muchas formas de creer. La gente cree de muchas maneras, cree de muchas formas. Hay muchos que piensan o que creen que la forma que ellos puedan creer en Dios puede ser la correcta o es la correcta, pero en realidad, como antes habló el pastor Francisco Lor, ¿cuál es la verdadera religión? Pues la verdadera religión es amar a Dios, amar al prójimo y tener a Jesucristo en tu corazón como tu Salvador, porque no son lo que tú hagas,
no son lo que tú hagas, sino es lo que tú tienes que ser. Tú tienes que entregarle tu vida a Jesús. Ahora, en cuanto a la ideología de género, hemos podido notar, hemos podido ver que la ideología de género es una idea que no tiene ningún tipo de fundamento biológico. Es una idea, es un pensar, un libre pensamiento. Es como dicen los sociólogos o como dicen los psicólogos, es la forma en la cual el hombre ha evolucionado en cuanto a su forma de pensar. O sea, los sociólogos o los psicólogos, los que estudian la conducta humana, dicen el hombre ha evolucionado en su forma de pensar, en sus ideas, ha evolucionado y tiene la libertad de expresar lo que él quiere, lo que él siente. Entonces, ¿qué es lo que podemos sacar una conclusión? Que por más que el hombre crea que es sabio o crea que sus ideas son las más excelentes o más espléndidas, no quiere decir que sean las más correctas. En la Biblia, en Proverbios capítulo 14, en el versículo 12, dice la palabra de Dios, hay caminos que al hombre le parecen que son correctos, pero su fin son caminos de muerte. ¿Qué es lo que trata de decirnos la palabra de Dios? Trata de decirnos simplemente que hay ideas, pensamientos, hay conductas, actitudes que el hombre cree que son correctas, pero que en realidad delante de Dios no lo son. Son caminos que te llevan a la muerte. Y uno de estos es la ideología de género, en donde las personas más eruditas, como por ejemplo grandes hombres científicos, filósofos o estudiosos de la conducta humana como son los sociólogos o los psicólogos, creen o piensan que el hombre ha evolucionado en sus ideas. O sea, el hombre, el tiempo, estamos en el siglo XXI, el hombre ha evolucionado, que tiene un pensamiento más allá, cuando en realidad lo que podemos entender es, como dice la palabra de Dios, hay caminos que al hombre le parece que son los correctos, pero que en realidad son caminos de muerte, porque eso no es la voluntad de Dios. Entonces la ideología de género es una idea que el hombre cree que ha evolucionado en su forma de pensar y que cree que la forma de tener igualdad entre las personas, para que las personas no sean de repente discriminadas por su conducta o discriminadas por su forma de creer, entonces dicen, vamos a crear una ideología en donde el hombre tenga que pensar diferente y tenga que respetar los pensamientos de los demás, cuando en realidad son pensamientos que se están apartando de Dios. Por más que el hombre crea que la forma correcta de socializar o la forma correcta de expresar sus emociones de amor y tantas cosas por el estilo, por más que el hombre crea que esas son cosas correctas, en realidad delante de Dios no es lo correcto, porque Dios es amor, y hay mucha gente que inclusive pueden aplicar este término de Dios es amor y pueden usar esos términos de Dios es amor y que Dios ama a todos por igual, y usan estos términos de la palabra de Dios para otros fines, como por ejemplo prácticas de homosexualismo. No, Dios nos ama y Dios nos ama tal como somos. Dios te ama como persona, pero Dios no ama el pecado. Algo que tenemos que entender. Jesucristo fue a la cruz y murió por nuestros pecados. ¿Y murió para qué? Para que nosotros tuviéramos una vida nueva. Siendo cristianos, siendo creyentes, tenemos debilidades, fallas. Y eso no quiere decir que nosotros seamos personas
digamos, porque mucha gente dice, no, tú eres creyente, tú eres cristiano y tú no debes de pecar. Cuando en realidad la Biblia dice claramente, en la primera carta del apóstol San Juan, dice el apóstol, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos a Jesucristo, el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios nos perdona. Cuando venimos a los pies de Él, le pedimos perdón, cuando entregamos nuestras cargas, porque humanamente, mientras que estemos en este cuerpo físico, habrá una tendencia al pecado, La Biblia habla acerca de pecados que son de muerte y pecados que no son de muerte, pero todo pecado nos separa de Dios. Entonces, nosotros tenemos que vivir aferrados, tenemos que vivir buscando la presencia de Dios a través de la oración, en ir a la iglesia. A veces cuando no vamos a la iglesia también estamos pecando contra Dios, porque la Biblia dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, y a veces cometemos errores, a veces no congregamos por múltiples factores, por múltiples, digamos, circunstancias, y creyendo que no creo que sea malo, pero sin embargo la desobediencia también es un pecado. La desobediencia, si estamos desobedeciendo a Dios, también estamos pecando contra Dios. Entonces, yo los animo a todos ustedes. El pecado es toda actitud que es contrario a la voluntad de Dios. La ideología de género es pecado. ¿Por qué? Porque la ideología de género está incentivando la práctica del homosexualismo. La ideología de género, o también llamado la identidad de género, en pocas palabras, le da derecho a los homosexuales de expresar sus ideas, sus emociones libremente, sin importar a los demás y sin importar que lo que están haciendo es un pecado delante de Dios. Entonces, lo que deberían de saber estas personas que tienen esta debilidad humana, lo que deben de saber es de que la homosexualidad no es una opción, sino es un pecado delante de Dios. No es una identidad sexual, sino es un pecado, y así lo dice la palabra de Dios. Y esta corriente de la ideología de género lo que trata es de sembrar en los niños, sembrar en las personas una confusión en donde las personas piensen o crean que dándoles derecho a estas personas homosexuales, dándoles derechos civiles, no es malo, sino que es una forma justa en donde ellos pueden expresar libremente sus deseos, sus pasiones o su libre albedrío, cuando en realidad delante de Dios es pecado. Entonces, amigos y hermanos, tenemos que buscar más de Dios. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos difíciles, como dijo el apóstol San Pablo cuando le escribió la carta a Timoteo, donde le dijo que estamos viviendo tiempos peligrosos, en donde los hombres serán amadores de sí mismos y en donde la gente muchas veces dirá a lo malo le dirá bueno y a lo bueno le dirá malo. Esos tiempos estamos llegando y es el momento de que nosotros podamos decir: Señor, aquí estoy, basta. Y tenemos que venir a los pies de Jesucristo si es que queremos tener una vida de bendición. Recuerda que como seres humanos muchas veces vamos a cometer errores, vamos a tener fallas, porque somos seres humanos. Pero hay alguien que te puede ayudar a vencer, hay alguien que te puede ayudar a sobrepasar todo obstáculo, porque el enemigo de nuestras almas, llamado Satanás, siempre va a querer vernos con los brazos caídos. A él no le gusta ni quiere que usted levante sus brazos en oración. Él quiere verte y vernos con los brazos caídos.
y siempre nos va a estar acusando, va a estar diciéndonos, no, tú eres así, tú eres asá, tú eres un pecador, y entonces es el enemigo, el acusador de nuestras almas. Pero Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia, y es el Espíritu de Dios que nos va a redarguir de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando usted esté fallando, cuando usted esté fallándole a Dios, es el Espíritu Santo quien lo va a redarguir, quien lo va a tocar, quien, como dice la palabra de Dios, va a hacerlo sentir que usted está cometiendo algo que a Dios no le agrada. Porque la Biblia dice que es el Espíritu Santo, que eso está acá en Romanos en el capítulo 8, dice claramente que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando usted siente como creyente que ha hecho algo malo, cuando usted siente que ha hecho algo malo, es porque el Espíritu Santo está interviniendo en su vida, está interviniendo, y su Espíritu está intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. Usted tiene que dejarse guiar por el Espíritu Santo y tiene que reconciliarse con Dios, pedir perdón a Dios por las fallas y levantarse en el nombre de Jesucristo, porque todo creyente si da un paso atrás, lo da para avanzar 5 o 6 adelante, no para retroceder. Jesús dijo en su palabra que a Él no le agrada aquellos que miran hacia atrás del arado, sino aquellos que están siempre mirando hacia adelante. Tenemos que seguir el ejemplo, tenemos que buscar siempre las cosas de arriba. Y si estamos en debilidades humanas, tenemos que pedirle perdón a Dios y pedirle al Espíritu de Dios que nos ayude a seguir adelante, que nos dé las fuerzas, que nos fortalezca. Yo estaba leyendo un texto bíblico que está en 2 de Crónicas, en el capítulo 14 dice: y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Eso es lo que usted tiene que hacer, pedir ayuda a Dios. Oh Jehová, oh Dios, ayúdanos, que no prevalezca el enemigo, que no prevalezca el infortunio, que no prevalezca el pecado en nuestras vidas. Tenemos que pedir ayuda. Y créeme que Dios vendrá en nuestro socorro. También en 2 de Crónicas, capítulo 15, versos 1 y 2, dice la palabra: vino el Espíritu de Dios sobre Asa, sobre Azarías, hijo de Obed, el profeta, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Dios nunca nos deja, ni nunca nos abandona. El asunto está en que muchas veces nosotros somos los que lo abandonamos. Somos nosotros los que lo dejamos, porque Dios jamás nos deja. Dios es fiel, Jesús es fiel, y Él nunca nos ha dejado. Somos nosotros los que nos alejamos de Él. Somos nosotros los que nos apartamos con nuestras malas actitudes de pecado. Tenemos que pedirle perdón a Dios, reconciliarnos con Dios y seguir adelante. Él estará con nosotros todos los días hasta el fin de los siglos. Y así como también lo dice su palabra aquí en 2 de Crónicas, capítulo 15, dice: Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con Él. Si estamos con Dios, Dios estará con nosotros. Y si nosotros le buscamos, seremos hallados de Dios. Mas si no le buscamos y le dejamos, Él también nos va a dejar. Así que tenemos, hermanos y amigos, que buscar más de la presencia de nuestro Dios. Yo no soy perfecto, pero sí, en mis debilidades siempre busco de Dios. Y a pesar de que tengo muchas pruebas, siempre estoy buscando de Dios. Y es lo que también usted debe hacer. No vayan a pensar de que el hermano Richard no tiene pruebas, que no tiene dificultades. Todos tenemos pruebas, todos tenemos dificultades en la vida, todos tenemos problemas. Pero más grande que los problemas se llama Jesucristo de Nazaret. Y Él es aquel que nos dio un espíritu de victoria.
porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Y lo que tenemos que nosotros es tomar esas armas de Dios, prevalecer y seguir adelante. Así que los animo a buscar de Dios. Recuerde que el pecado es toda infracción delante de Dios, es toda actitud que es contrario a su voluntad de Dios. Para Dios no hay pecado grande ni pequeño, para Dios es pecado, es pecado. Pecado te aparta de Dios. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Entregarle tu vida a Cristo, tienes que entregarle tu corazón a Jesús, reconciliarte con Jesús, con Dios, pedirle perdón cada día por tus pecados, por tus faltas. En oración tienes que siempre decir: Señor, gracias por la vida que tú me das, pero así como también, Señor, te pido perdón porque el día de hoy quizás hice cosas que no te agradan, y reconciliarte siempre con el Señor todos los días de tu vida, porque nadie es perfecto. Dios te bendiga. Vamos a una pausa comercial y retornamos para ya despedirnos. Adelante. ¿Cuál es la verdadera religión?